¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos un jueves más a Espacio Abierto, bienvenidos a Castilla y León Televisión. Hoy es jueves 14 de abril y aunque no se lo crean, esta noche no les vamos a hablar de las cajas, no os vamos a hablar de la energía nuclear, ni siquiera del plan de internacionalización. Hoy, bueno, aunque me comentaban mis compañeros de mesa que me podía haber dejado la corbata, fuera del programa vamos a hablar de ciclismo. Vamos a aprovechar la celebración de la 26ª edición de la Vuelta Ciclista a Castilla y León para abordar el ciclismo en nuestra comunidad y también, como no, en el contexto general. Y para eso esta noche nos acompañan José Miguel Ortega, que es periodista. José Miguel, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un placer. También está con nosotros esta noche, que además está haciendo doblete en Castilla y León Televisión. Esta tarde estaba en el Somos Así y ahora está con nosotros Javier Ares, que es periodista. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Estoy como el Juli. Total. Por la mañana, por la tarde, por la noche. Y además es está mal que lo diga, es uno de los mejores embajadores de Castilla y León Televisión en el mundo de las ondas en España. Y además con mucho placer y con sumo gusto. Gracias. Es una empresa que merece la pena, ¿no? Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña esta noche otro periodista, buen conocedor del ciclismo. Los tópicos, solemos decir que tenemos un lujo de mesa, pero yo creo que esta noche tenemos pues, a 4 de las personas que más saben de ciclismo de nuestro país. Él es Ángel María de Pablos. ¿Qué tal? Buenas noches, Ángel María. Buenas noches. Y gracias por acompañarnos también. Es un placer y además me sirve para volver a tomar un poco el hilo del ciclismo, que yo hace mucho que le tenía abandonado. Pues vamos a intentar coger ritmo. Y el ritmo esta noche pues lo va a poner un ex ciclista y también un director deportivo de ciclismo, seguramente conocido por todos ustedes, es vallisoletanos, Javier Mínguez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, placer. Y gracias por estar con nosotros. Es un honor con tanto periodista de pluma buena, ligera, fácil, con tantos tours y giros que llevan a cuestas, que son muy veteranos los tres. El más joven soy yo, porque casi no te digo nada. Pues un placer. Intentaremos seguirte el ritmo. Bueno, pues vamos como de costumbre siempre a escuchar nuestro informe. Hoy se celebraba esa segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Castilla y León, que pueden seguir, por cierto, a través de nuestra casa, entre Valladolid y Salamanca, y no sé si ha habido sorpresas o no, luego nos lo dirán, pero ha vuelto a ganar Francisco José Ventoso del Movistar Team. Pero antes de nada, como siempre, vamos a escuchar algunos datos, las cifras y a contextualizar el debate de esta noche. 3.000 licencias, 150 clubes y un equipo profesional. Son las principales cifras del ciclismo en Castilla y León. La comunidad se sitúa en la zona media alta a nivel nacional en número de licencias, en un ranking que lideran Cataluña, País Vasco, Valencia, Madrid y Andalucía. En cifras económicas, la Federación de Ciclismo de Castilla y León cuenta con un presupuesto de 360.000 euros. Cataluña ronda los 2,5 millones. Aún así, la afición al deporte de dos ruedas en la comunidad es ascendente desde 2002. En 9 años ha pasado de las 2.100 licencias a las 3.100. A sumar a su palmarés 2 rondas propias, la Vuelta a Burgos y la Vuelta Ciclista a Castilla y León, que estos días cumple su 26ª edición, en la que está Alberto Contador y corredores de la talla de Igor Antón o Carlos Sastre, y otros que pueden dar la batalla como Nieve Duarte o el británico Steven Cummings. En total 15 equipos, 135 corredores, 5 etapas y 723 kilómetros. En la ronda castellano y leonesa se batieron el cobre en otras ediciones y cuentan con su maillot Miguel Indurain, Melchor Mauri o Alexandre Vinokurov, entre otros. La comunidad es además tierra de paso de cada edición de la Vuelta Ciclista a España. Este año Salamanca acogerá una etapa contrarreloj y de Castilla y León son ciclistas como Pedro Delgado, Paco Mancebo, Roberto Heras, Eladio Jiménez o Moisés Dueñas. A celebrar también que Ponferrada será escenario en 2014 del Campeonato del Mundo de Ciclismo, porque la Unión Ciclista Internacional llevará la candidatura berciana como propuesta única a su comité director del mes de septiembre. Castilla y León rueda firme, aunque la sombra del doping haya hecho mella en el deporte. La Vuelta Ciclista a Castilla y León, 26ª edición, y la Vuelta Ciclista a Burgos, también importante, que celebrará este 2011 su 36ª edición. Y la primera pregunta que a mí me gustaría plantearos esta noche, se habla mucho del ciclismo últimamente, desgraciadamente no por noticias muy positivas, o ya de un tiempo atrás. Desde vuestro punto de vista, ¿cuál es la situación en estos momentos del ciclismo moderno? ¿Sobrevive, languidece o al contrario, se empieza a ver la luz al final del túnel? José Miguel. Yo pienso que el ciclismo necesita una catarsis, o sea, ha llegado a unos niveles de duda, de acusaciones, de filtraciones, o sea, todo está demasiado revuelto.
Pero yo soy de los que piensa que siempre que llueve escampa y ahora está cayendo la Mundial. O sea, poco a poco irá dejando de llover porque el ciclismo es un deporte demasiado hermoso, demasiado enraizado en la cultura de los españoles, en fin, de todos los europeos. Yo creo que es el deporte más universal de todos ellos, entre otras razones porque tiene una ventaja sobre los demás: no hay que pagar, es un deporte absolutamente popular, no cuesta la entrada, entonces se disfruta mucho más. Lo que sí que hay que poco a poco es ir alejando las dudas que pesan y pesan mucho sobre el ciclismo actual. Javier. Estoy un poco en la misma idea. Yo lo que creo también es que, bueno, casi toda la vida es cíclico, ¿no? Y el deporte no iba a ser una excepción, y en este caso el ciclismo tampoco. La situación actual, a mi modo de ver, es crítica, así dicho, sin tapujos y sin rodeos. Crítica fundamentalmente porque mientras de un lado hay muchísima gente empecinada en luchar contra el dopaje, cosa obligatoria y admirable, de otro no hay nadie que esté luchando por defender las esencias del ciclismo. Entonces da la sensación de que de que la balanza está absolutamente descompensada, ¿no? Y a mí me parece estúpido, ¿no? O sea, a modo de entrada, la última, porque cada día es una historia más, un golpe bajo más al ciclismo. La última la ha dado el presidente de la Federación Italiana ayer, a quien no se le ha ocurrido otra cosa que decir que Contador no tenía que correr el Giro de Italia. Pues claro, eso lo dice el presidente de la Federación Italiana de Ciclismo. O sea, no lo dice el director de la Agencia Mundial Antidopaje, no lo dice el ministro encargado de la salud de un determinado país en Italia, no, lo dice el presidente de la Federación. Entonces me parece que se ha empecinado tanto la gente en pelear contra el dopaje, algo contra lo que se debe luchar pero que no se va a acabar nunca. Esto es tanto, a ver si lo entendemos ya de una puñetera vez, esto es tanto como decir: mire usted, vamos a acabar con la delincuencia. No, habrá leyes, se endurecerán las leyes, se aplicará en muchísimos países que aplican, y estados de países democráticos, la pena de muerte, y eso no significa que se vaya a acabar con la delincuencia. Es decir, el dopaje existirá en el deporte por los siglos de los siglos, amén. Y conviene luchar contra el dopaje. Lo que no conviene es focalizar toda la atención, todo el desgaste en esta materia. Y sobre todo que sea la propia gente que teóricamente tiene que defender al ciclismo quien está poniendo el dedo en la llaga. O sea, es incomprensible lo que decías del presidente de la Federación Italiana. Es que esto es una detrás de otra, o sea, es un rosario permanente que viene desde el propio ciclismo. Yo ya he pasado por la fase o por el estadio aquel de que el ciclismo no se sabe defender. Vale, de acuerdo. Pero una cosa es que el ciclismo no se sepa defender por determinadas circunstancias o porque no llama a la puerta de quien de verdad le puede defender, y otra cosa es que el ciclismo se acuse de manera tan estúpida, ¿no? Entonces, de un lado, los organizadores de carreras tratando de preservar por encima de todo la ética, la moral, etcétera, que está muy bien, pero oiga, su primer objetivo debe ser hacer unas carreras interesantes, conseguir buenas financiaciones, etcétera, etcétera, ayudar al deporte, ¿no? Y de otro lado, muchas veces los propios responsables del ciclismo, que se la cogen constantemente con papel de fumar, pues es eso, es estar hablando siempre de lo mismo, y en esa trampa hemos caído desgraciadamente, y lo digo, los medios informativos, ¿no? Es lamentable que una noticia de un dopaje de un corredor, casi cualquiera en un momento determinado, adquiera el doble de relevancia que el éxito deportivo, o que carreras como las que acabamos de ver, las llamadas clásicas en el mes de abril, que son formidables, espectaculares, que concitan la atención de media Europa, pasen por aquí desapercibidas, no las vea nadie y no tengan ni un mínimo titular en la prensa al día siguiente. Ángel. Bueno, pues prácticamente entre José Miguel y Javier lo han dicho todo, ¿no? Yo estoy muy en la línea de lo que ha dicho Javier últimamente, porque ya no es solo que no haya quien defienda las esencias y las virtudes del ciclismo, es que los que están dentro del ciclismo y tienen la obligación de defenderlo le atacan, ¿no? Pero no solo el presidente de la Federación Italiana, que en el fondo hay que pensar que los presidentes de federaciones internacionales son en el fondo políticos y están buscando su posición y su acomodo y su sitio, ¿no? El propio presidente de la Federación Internacional, este irlandés que nos ha tocado en suerte por desgracia, no sabe lo que tiene que hacer, es un hombre perdido y cree que porque haga de la lucha contra el doping una cruzada, pues el hombre va a ganar, digamos, puntos de cara al Comité Olímpico Internacional. Este señor, el Pato O'Brien, pues es una desgracia como otra cualquiera que le ha caído al ciclismo, y además se ha rodeado de una serie de incompetentes que le acompañan en la Agencia Mundial Antidopaje,
que no son capaces de darse cuenta de que esa lista de productos prohibidos hay que modernizarla, hay que adaptarla, hay que cambiarla y hay que ver qué productos son buenos para el ciclista y qué productos son malos para el ciclista, qué productos realmente hacen un efecto de mejorar el rendimiento y cuáles no. Estamos por comentar el tema con el tema del clenbuterol, y te puedo decir que personas muy entradas en cuestiones de farmacología me dicen que el clenbuterol puede servir para la halterofilia, puede servir para el culturismo, pero no sirve para el ciclismo, porque 250 kilómetros subiendo 3 puertos y bajándoles, y con agua, y con lluvia, y con calor, y con frío, pues digamos que el músculo a mayores que crea el clenbuterol es agua. Y lo dice una persona que está conmigo en el Ateneo de Valladolid, que es Alfonso Velasco, que es el responsable de la sección de ciencias del Ateneo, pero que es el catedrático de farmacología de la Universidad de Valladolid, y según los que le conocen, yo reconozco que no entiendo nada de eso tampoco, yo entiendo de deportes, no entiendo de estas martingalas, pero los que me dicen es una de las 2 o 3 personas que más saben de drogas y venenos en Europa. Cuando él lo dice, por algo será, y lo que me extraña es que la gente que está en la agencia no sean capaces de conocer esto, ¿no? Javier. ¿Qué duda cabe que el ciclismo está atravesando un momento difícil por 3 motivos? En principio, por la crisis económica, que el ciclismo, como decía José Miguel Ortega, la gente no paga una entrada por ver el espectáculo, sino que nos nutrimos de los patrocinadores. Los patrocinadores, las empresas tienen crisis, con lo cual llega mucho menos dinero para el ciclismo, en primer lugar. En segundo lugar, porque los equipos ciclistas son temporales y pasajeros, no son perennes como puede ser el Madrid, el Barcelona, el Manchester, el Chelsea, etcétera, y se pueden defender ante la FIFA, en este caso, ante la Unión Ciclista Internacional, con lo cual la Unión Ciclista Internacional se aprovecha de eso. Y en tercer motivo, porque la Unión Ciclista Internacional es un auténtico desastre que vive a cuenta de los equipos y que le está torturando a los equipos. Y que en definitiva hay cosas que, decía José Ángel María Pablos, que hay que tener en cuenta, que quizás a lo mejor hay que modernizar esa lista, hay que saber quién es pecado y quién es virtud, porque los medicamentos son curativos, todos, en primer lugar, y aquel corredor que esté enfermo se debe de curar, y automáticamente si ese corredor utiliza trampa, hay que eliminarle de por vida, ni un año ni un mes, de por vida. Ahora, si se está curando, permítame usted que este señor es tan humano como cualquier otro tipo. Y luego, yo creo que los políticos están usando mucho el ponerse la medallita de que son santos, pulcros, inmaculados, y que aquí no pasa nada, y que por otro lado luego la prensa pues está vendiendo la imagen del ciclismo como que son gente que está utilizando unas trampas, y es inútil, porque entonces, si por eso fuera, el hijo del farmacéutico sería campeón del mundo. No es cuestión de farmacia, es cuestión de que eres profesional, tienes capacidad de sacrificio y rindes o no rindes, como en el periodismo, en la arquitectura, en la medicina, en cualquier otro tipo de trabajo en la vida, ¿no? Y eso es así y va a seguir siendo así. Sí, yo siempre cuento el mismo ejemplo. Yo tuve la suerte y la fortuna de entrevistar a Jack Anquetil después de batir el récord de la hora en Milán, en Vigorelli, y el mismo día en que recibió... ¿En qué año? ¿Te acuerdas? Somos muy viejos, como ha dicho Javier. 67 por ahí puede ser, Es que yo no había nacido. Yo tampoco, no. Somos muy viejos, como dice Javier. Pero bueno, quiero decir que perdió ese récord precisamente por un positivo. Y yo coincidí con él en el aeropuerto. Él iba a coger el vuelo para París, yo volví a Madrid y le entrevisté allí. Y él me dijo una cosa que a mí me parecía, entonces, que yo era un chaval... y ahora me sigue pareciendo todavía mucho más obvio, ahora que ha surgido todos estos escándalos, me dijo una cosa que realmente es de razón y que además lo puede decir un hombre como él que sufría las dos partes, ¿no? Quiero decir que él me decía, yo pierdo en cada etapa del Tour un promedio de 3 a 4 kilos. Si yo no tengo posibilidad de recuperar ese desgaste, cuando yo llego a París, a los Campos Elíseos, dice, yo soy un cadáver. ¿Por qué la federación, que tiene los medios, el dinero, los médicos y las posibilidades, no se dedica a facilitar la investigación para que nos permitan descubrir o encontrar un producto que nos permita recuperar ese desgaste sin potenciar nuestro rendimiento?
Esa pregunta que en el 60, ¿y cuánto has dicho, Javier? No, estaba calculando y tiene que ser 50 y mucho, 60, claro, más allá de los 60. Aunque tiene el 67 estaba ya... No. En el 67... Yo he cenado muchas veces con Anquetil en el 80 y tantos. No, yo no... ¿Retirado, dices? Estaba retirado, hombre, no. Será del 50 y muchos, primeros de 60 máximo. 62 quizá, porque... En el año 67 Anquetil ya estaba... Yo era un jovencito, pero vamos, tampoco tanto, ¿no? Entonces, por eso te quiero decir que lo que él entonces decía en aquellos años sigue estando en vigor ahora. ¿Por qué perseguir al ciclista y no ayudar al ciclista? Lo que ha dicho Javier. ¿Por qué no ayudar al ciclista? Que, ojo, para mí es lo mejor que hay en el mundo del ciclismo, el que corre en bicicleta. Es lo mejor, porque a un chaval que empieza a correr en bicicleta y que tiene ganas de triunfos, ya ni siquiera de dinero, le dicen que si te tomas esto vas a barrer y se toma lo que le den. El problema es la gente que trafica con eso, la gente que le mete eso prácticamente en la boca, la gente que le dice con esto vas a ser un fenómeno, que luego tampoco, porque vamos, a cualquiera de nosotros cuatro si nos dan la EPO y esas cosas tampoco ganamos el Tour. No, seguro. No, a mí de cualquier manera converge siempre el tema en lo mismo, ¿no? En la cuestión del dopaje, pero no es el dopaje, si el dopaje es consustancial. La catarsis hacia dónde, ¿no? Ha salido por aquí un momento crítico. Vale, correcto. Es decir, la catarsis es simplemente aparcar, enterrar el doping o la catarsis del ciclismo es más... El doping no se va a acabar nunca. Yo planteo una orientación obligada. Porque es bastante sencilla, ¿no? Intentar recuperar la credibilidad. Es decir, el día que le expliquemos que no ha sido nadie capaz, porque todos se han querido alistar en efecto al bando de la cruzada contra, el día que sepamos explicar convenientemente lo que es el dopaje, el día que sepamos transmitir que efectivamente en un determinado momento una gran mayoría del pelotón internacional se ha dopado, siempre entre comillas el concepto de dopaje que necesitaría otro debate, el día en que sepamos que el que se dopa, en muchos casos las figuras que se dopan, lo que se han dopado, en muchos casos lo han hecho porque otros que no eran figuras se dopaban y por lo tanto se veían obligados a competir en igualdad de circunstancias. El día en que lleguemos a la conclusión de que el dopaje no hace a un burro caballo de carreras, eso de ninguna de las maneras. El día en que ratifiquemos y lo divulguemos convenientemente, que contador con clenbuterol o sin clenbuterol sale y sin apenas entrenar vuelve a ganar porque es el mejor. Ese día no habremos erradicado la cuestión del dopaje, porque no se va a abandonar nunca, porque existe desde los tiempos, ¿no? Pero sí le habremos devuelto al ciclismo lo que el ciclismo ha perdido, que es la credibilidad. Entonces a mí es lo que más me duele, ¿no? Que el espectador, amante de la épica, de la agonía, de la grandeza que tiene el ciclismo, no crea en ese deporte, porque es que es de lo que vive ese deporte. O sea, hay otras actividades deportivas que viven del talento, de la inteligencia, de la habilidad. El ciclismo vive de la fuerza física y de la capacidad agonística del individuo, de la épica. Eso es maravilloso, ¿no? Y entonces, claro, si el espectador que se sienta delante del televisor, porque no solo nosotros ni la gente del ciclismo no se lo sabía explicar, sino porque muchos otros, luego tengo que contar una anécdota y que no se me olvide de un secretario de Estado para el deporte antiguo, bueno, para que no se me olvide la cuento, que llegó a decir públicamente un secretario de Estado para el deporte español, que para subir el Tourmalet, que el Tourmalet, por lo que oía, como oía y tengo cargo y me ponen micrófonos, pues repito como papagayo lo que aprendo como loro, ¿no? Dijo que no se podía subir al Tourmalet con un plato de espaguetis. Mentira. A mí me gustaría cogerle a aquel paisano y traerle y decirle, mira, ven a subir el Tourmalet al Tour de Francia y verás a 2.000, 3.000, 5.000 cicloturistas subiendo el Tourmalet. No lo subirán a 30 por hora ni a 25, lo subirán a 12, pero lo suben y por lo tanto el deportista con mayor razón. No podemos venderle, porque esa es la trampa y ese es el verdadero peligro, al espectador que ama profundamente la épica de este deporte, que ese señor es de mentira, porque ese señor no es de mentira. Ese señor puede ir con determinadas ayudas farmacológicas, biológicas, etcétera, que le permita la legislación, etcétera. Pero ese señor es un hombre que está sufriendo encima de la bicicleta y es el mejor de todos en el 90% de los casos. Y eso hay que saber venderlo, y no lo sabemos vender, insisto, porque si las autoridades deportivas encargadas de decir, señores, vale, estamos velando por la práctica del deporte en las condiciones de salud y de competencia leal, que no,
Es que no estamos vendiendo eso, estamos al revés, estamos diciendo que es que el deportista se tiene que dopar, pero si eso no es verdad, el deportista se ve obligado a doparse muchas veces, insisto, en el ciclismo y por lo que conocemos en la inmensa mayoría de los casos, para poder estar a la altura de los que, no teniendo esas facultades, no teniendo esa genética, necesitan recurrir a la farmacopea para alcanzar un rendimiento. Entonces la figura, cuando ve que el otro lo hace, pues él lo tiene que hacer porque si no, él no gana. Y ese es un poco el enroque que ha habido en esta historia. Javier, de todas maneras no te olvides las exigencias del propio calendario, que son muchas carreras a lo largo del año, muy duras todas ellas, y ojo, y que cada organizador quiere tener al mejor en su carrera. Y claro, el mejor en su carrera, a fuerza de correr tantas, está hecho polvo, tiene que recuperarse, que es lo que decían Ketil. Yo creo que en todo lo que se ha dicho aquí estamos de acuerdo básicamente los que estamos en esta mesa. Pero, dicho esto, hablando de la capacidad agonística y de que el ciclista es el gran protagonista y el único, sí es cierto que existe una cultura de estar al límite en los equipos. Sí, sí. Los equipos hacen una inversión, los patrocinadores hacen una inversión, entonces exigen resultados. No vale con que sea cuarto, tiene que ganar. Porque es más, nos encargamos... Pero en todas las facetas de la vida, de los deportes, por supuesto, en todos los deportes. Por supuesto, pero estamos el problema hablando... es que lo focalizan contra el ciclismo. Pero estamos hablando... Lo que en general duele. Nos ha tocado hablar de ciclismo. Y entonces, yo creo que existe la cultura esa de ir con ayudas, no hablamos de doping, con ayudas, sin que se rebase los límites que han marcado... Permitidas. Sí, sí. Y cuando alguna vez se pasa ese límite, entonces... se monta el escándalo y todo el mundo, el doping y no sé qué y no sé cuál. Que no, que es que los ciclistas necesitan, como todos los deportistas, o es que te crees tú que se puede jugar... más que el resto de los deportistas. Pero que como todos los deportistas, ¿a ver te crees tú que se puede jugar un partido de tenis un día sí, otro también, uno de dobles, y meter 15.000 kilómetros porque te vas a otro torneo? Eso necesitas una ayuda. Yo no estoy hablando de doping, estoy hablando de ayudas. Y en el ciclismo se necesitan las ayudas. Lo que pasa es que a veces hay gente que se pasa a esa línea y entonces es cuando caemos en el error, indudablemente en el error que es el que está arrastrando más que ningún otro deporte el ciclismo. Al ciclismo le estamos masacrando desde los medios informativos. Sí. ¿No hay talento en el ciclismo? Sí. Eso es decir, hablamos de la épica, del esfuerzo físico. Sí, sí. Sí. Hombre, sé que igual es un debate un tanto... Él se refiere a que comparado con otra actividad deportiva en la que no existe la habilidad de un regateador. Pues hombre, es evidente que aquí lo que más cuenta evidentemente es la condición física, eso está fuera de duda. Después el ciclista que es más inteligente en carrera, el ciclista que es más inteligente. A Messi le pones a correr en bicicleta y se fatiga mucho más que otros. Sin embargo, hacer slalom con el balón no se le quita a nadie. Entonces, el poderío físico en ciclismo, como es maratoniano, es un deporte maratoniano, influye muchísimo en la condición física. En el fútbol influye mucho, pero si no tienes técnica no te vale de nada. Entonces, son mezclas. Ahora, para bajar, para meterte en un sprint, hay que tener valor. Tiene que ser, vamos, Alonso, Fittipaldi, primos carnales de ellos. Porque ahí te juegas algo más que la vida. Sí, luego la inteligencia en el ciclista está en saber dosificar sus propias fuerzas, que hay quien no lo sabe, ¿no? Hay quien cree que arranca y se hace 200 kilómetros en solitario y va a ganar la carrera solamente porque viene ya haciendo ese esfuerzo desde el principio. Hay que saber dosificarse, hay que saber cuáles son tus cualidades físicas para aprovecharles en una subida, en una bajada, en una llegada, para ganar esos segundos de bonificación que a lo mejor te van a poner de líder. Esa es la inteligencia, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, y Javier me va a perdonar también, muchas veces ese ciclista se convierte en un autómata en manos del director deportivo. No ataques, ataca ahora sí. Los delanteros y los defensas de fútbol. Sí, ver, ¿por qué nos criticáis a nosotros y a los entrenadores, no? O sea, pinganillo sí, pinganillo no. Oiga, perdone usted. Guardiola a la grada, Mourinho a la grada. O esos pueden dar órdenes y en otros no. Porque también damos órdenes para no atacar, pero sobre todo para atacar. Hombre, claro. Porque a ver quién monta las fiestas, nada más que los equipos, que los directores les dicen, no tenemos nada que ganar, dale que esto quiero alegría, ¿no? A mí es el tema del pinganillo me parece un retroceso, pues eso no deja de ser un avance. Es como si ahora dicen, no,
Correr con bicicletas que pesen 7 kilos, no, porque no tiene gracia. De Vamos a 14. hacer bicicletas de 14 kilos Y como tubulares se al hombro, hacían en como el Gallardo, año que para descanse. 14. Claro. Pero bueno, si todo evoluciona. La ciencia avanza hacia adelante. Bueno, mi amigo Bernardo Ruiz está muy enfadado porque dice que a los juveniles ya van con el director detrás y les cambian la rueda y demás. Y él organiza en Orihuela, no sé si seguirá haciendo, porque hace tiempo que no vamos. Y los con... padres de tu amigo, ¿cómo iban? En carro. Claro, y ahora van en Jaguar. no, pero claro. me refiero que él organiza todos los años en Orihuela una carrera para juveniles, donde al hacer la inscripción él personalmente les regala un tubular. Y el chaval tiene que salir a correr y si pincha tiene que cambiar el tubular. Bernardo, claro, que es que tiene la mentalidad que tú dices, puesta en, en aquellos tiempos, me decías que se ha perdido una de las cosas bonitas del ciclismo, que es la caza por detrás, el corredor que se queda descolgado y trata de meterse en el pelotón por detrás sin que la estela de los coches le ayuden, sin nada, todas esas cosas. Hoy veo a ciertos directores, y ayer cenaba con un amigo mío del mundo del ciclismo y me dice, Javier, es que no te haces ni idea lo de los corredores ahora. Como dominan Internet, parece que han estudiado una carrera en la universidad y pum, 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 y algunos hablan idiomas también y saben, bueno, cualquiera le va a decir nada a los niños. Bueno, ya que pasamos del tema afortunadamente del dopaje, estaréis conmigo de acuerdo en que el ciclismo ha sido el deporte más involucionista de la historia. Nos seguimos... No te creas, ¿eh? Sí, te voy a explicar el porqué. Quiero decir que la sociedad cambia en todos los sentidos. Lo que tú acabas de decir antes, ¿no? La épica del ciclismo empezaba por ese señor que iba con una bicicleta de hierro y era un héroe subir una cota de ahí de quinta categoría. Pero bueno, todo se va perfeccionando la medicina, se va perfeccionando la técnica, se va perfeccionando absolutamente todo, pinganillos, lo que sea. Y al final, a mí me da la sensación de que se pierde, por lo tanto, parte de aquello, ¿no? Que era la épica que hemos vivido todos, de niños incluso, ¿no? La fantasía y la ficción por jugar a las chapas de ciclistas, etcétera, todo eso, ¿no? Eso ya se ha perdido. ¿Por qué? Porque la sociedad ha ido evolucionando en otros sentidos, ¿no? El ocio está absolutamente repartido y claro, tú de repente lo que para nuestra generación o incluso alguna generación posterior, la que vivió la época de los Perico, de los Lejarreta, etcétera, el ciclismo seguía siendo todavía una fuente de afición y de ocio, ahora ya no existe, porque no existe en esa mentalidad, entonces se ha transformado en espectáculo, un espectáculo más. Entonces claro, mientras ves el espectáculo de motos, ves el espectáculo de la Fórmula 1, ves espectáculos pues debidamente organizados y como corresponde y haciendo todo el esfuerzo en la misma dirección, el ciclismo sigue anclado en el siglo pasado. Mucho el ciclismo. No, el ciclismo, Javier, el ciclismo es un deporte, yo siempre lo defino así con una crueldad que a mí se me permite y a vosotros os permitiría porque está sobradamente demostrado nuestro cariño y nuestro afecto al ciclismo, ¿no? Y además que hemos vivido de él. Pero el ciclismo es el deporte más estúpido que existe. El más estúpido con muchísima diferencia sobre todos, y yo llevo muchos años diciendo que eso tendría que cambiar. No es fácil. No. Pero vamos a ver, hay 200 señores que salen a las 9:30 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 de la mañana de un puesto y después de estar durante 5 horas dando pedales sin que les vea nadie, es decir, sin rentabilizar lo más mínimo el espectáculo, llegan a la línea de meta, se han metido una trisca de padre y muy señor mío con 35 grados de calor, hoy no les ve nadie en ningún sitio, nada más que cuando llegan los 40 últimos kilómetros y conecta. ¿Por qué la gente ve al ciclista pasar? Pero y a la gente... hemos hecho felices a mucha gente sí, Javier, de muchos pueblos que no tienen un espectáculo perdóname un y que no le pueden no adquirir tiene nada que y ver es eso, gratuito. no tiene nada que ver eso con la competición y el ir rodando a 45 por hora y llegar hecho un asco después de 25 etapas. Tú pasas por un pueblo y te paras a firmar unos autógrafos y la señora María lo agradece mucho más que cuando ve al pelotón hacer así, no se entera ni de los quién es el kilómetros que tenía el Tour las etapas antes. Era mucho más cruel todavía antiguamente. Que llegaban, ahí sí que no les veía nadie, porque llegaban a las 4 de la mañana. Pero claro, pero eso pasaba ¿y sabes lo que hacíamos mientras estaba el Tour? Jugábamos a la chapa, nos los imaginábamos, poníamos la radio, lo vivíamos. Entonces hoy la gente está con la PlayStation, está con todo. Entonces al final tú dices, vamos a ver, insisto, porque además eso viene a relacionar el asunto con la materia del dopaje, etcétera. ¿Para qué tantos kilómetros? ¿Para qué tantas carreras? Y sobre todo, ¿para qué tantas etapas que terminan? Llevamos 2 etapas en la Vuelta a Castilla y León y como el 95% de las numerosas vueltas que se disputan en toda la geografía europea y americana ahora y en los demás continentes, el 95% se resuelven en el sprint. O sea, salen 200 tíos, se pegan 200 kilómetros a 40 por hora, llegan reventados, gana un tío que levanta la mano y diga, mire, usted para eso me hace aquí un circuito en el centro de la ciudad. Juegan el Barça Madrid y se paga el pay-per-view, pim pam pum,
y 0-0 y ganan, y los ponen. Pero hay una diferencia importante, que es que el fútbol, que es, y viene a converger con el tema que planteaba José Miguel desde el principio, el fútbol vive de una serie de ingresos. Tú estás 2 horas o 5 horas dando pedales, dando partidos y dinero que estás ganando. Y cuanto más partidos juegues, más caja registradora y más pinchazos y más. Pero el ciclismo solo tiene como fuente de ingreso el sponsor, el patrocinador. Entonces, hay que rentabilizarlo al máximo, no sé de qué manera. De cualquiera menos a 100 o 200 kilómetros entre Burgos y Paredes de Nava para llegar a la meta y que gane un tío que levanta las manos porque es el más rápido. Sí, mire usted, si metieras, no acabo de si metieras entender todas esto. las etapas con 5, entonces protestaría Freire, que, oiga, No, que no, yo no, también si quiero tiene que ganar. haber, Sprint, pero quiero decir, hay que buscar fórmulas para modernizar un espectáculo que antes vivía de otra cosa que no era el espectáculo. Insisto, hoy tú te sientas hora y media a ver una carrera de motos y disfrutas. Hay una intensidad total y converge toda la atención ahí. Hay los que sí, hay los que no, ¿eh? Bueno, te pones a ver una Fórmula 1 y tal, te pones a ver Perdona, 10 etapas del Tour de Francia y hay unas siestas monumentales escuchando la televisión. Yo con las motos me duermo, con las bicis no. Y en Fórmula 1, el que sale primero, salvo que sea Adiós. un zoquete Bueno, o se bueno, le rompa bueno, el coche, bueno, gana. bueno. La ¿Cómo que crisis bueno? ha... No tanto. De todas maneras, todo es cuestión de puntos de vista. A mí, por ejemplo, me parece que el deporte más estúpido es ver a 22 señores en calzoncillos corriendo detrás de un balón. O sea, que todo depende. Pues no, porque está todo el mundo pendiente de un gol, de una emoción, de una tensión. El problema es que el balón corre demasiado. Y a los hechos hay que A ver quién lo remitirse de la pilla. atención Claro, del espectador. Y el ciclismo pones 50 kilómetros, pelotón grupé, pelotón grupé, pelotón grupé. Eso sí que para el Y eso espectador es insoportable, no es bueno. hombre. Y, Eso sí que para el espectador hasta no la es bueno. televisión, con perdón, ha hecho daño al Pero, ciclismo. ¿sabe? Porque la televisión tiene que transmitir un espectáculo Pero- interesante. La pero televisión no Esto puede es un transmitir. titular, yo creía lo contrario, hombre. Que le No, ha dado no, la vida, en ¿sabes? ese Javier? sentido, Ah, en ese Javier, sentido. tú sabes que La televisión últimamente- ha divulgado extraordinariamente el ciclismo, que pero en el últimamente- sentido de transmitir 50 kilómetros en los que no pasa nada que con dos señores el que te están organizador adormeciendo. el organizador está condicionado para salir de aquí y llegar allí porque en el camino le pagan. Se está buscando, tanto en el Giro, en el Tour, sobre todo en el Giro y Vuelta, finales de carrera, esos 50 kilómetros, que es lo que el público ve, unos circuitos que son espectaculares y preciosos ahí. Algo se Ahí hace, sí, muy yo poco. te doy la razón de que una etapa dormidera pues aburre, pero cuando la etapa es despierta, alegre, viva, dinámica, Hombre, claro. indudablemente en ese circuito que encierra algunas dificultades, es precioso. ¿La crisis ha golpeado especialmente al ciclismo o no? Porque estamos viendo, por Sí, ejemplo, en los mucho. últimos años, para conseguir algunos sponsors, bueno, Sí, auténticas está clarísimo, odiseas. no solo por la crisis, sino porque, como decía antes, los sponsors exigen y cuando surge algún escándalo que le puede salpicar, huye como de la peste. Y lógicamente ahora afinan mucho más. O sea, ahora un sponsor quiere rentabilidad, lo primero, quiere victorias, y si no, dura 1 año, 2 años y se va. No hay sponsor que digan, oye, a mí me sobra el dinero, y yo lo que quiero es divertirme y ayudar al ciclismo, y se tira 10 años poniendo dinero sin ganar, sin ganar ¿Acordáis carreras. hace años del famoso equipo Café de Colombia con Lucho Herrera, Fabio Parra, etcétera? Bueno, pues en estos momentos Colombia, que perdió el compás de los equipos, ha vuelto a recuperar y en esta carrera hay Hay un dos equipo equipos. colombiano, Es el Orbitel X no sé qué Sí, sí. y está otro que es de Coldeporte Café de Colombia. Y sin embargo están recuperando terreno y sacando corredores buenos y casualidad. Ayer me entero, yo les he estado saludando, 2 excorredores míos, tanto Iván Parra, el hermano de Fabio Parra, como Víctor Hugo Peña, están corriendo, cada uno en uno de los 2 equipos, haciendo un poco de Sí, con Víctor expertos Hugo- y con de Víctor Hugo padrinos. he estado esta mañana yo en la con Raúl salida. Mesa, que era el que llevaba Café de Colombia. Sí, etcétera. de todas maneras, en ese aspecto también tenemos mucho que entonar mea culpa a los medios de comunicación, que yo hay veces que en periódicos, y no solamente en los deportivos, en periódicos deportivos, el resultado de una carrera, el resultado de el transcurso de una prueba, bien por etapas, bien en línea, ves 12 líneas, y valga la redundancia, en un periódico, y sin embargo, si en esa carrera hay un positivo, salen 2 página páginas. entera. Claro. Yo que estoy aquí con 3 padrinos, porque a cualquiera de los 3 les demos favores, no como periodistas. Si yo soy tu ahijado, ¿qué dices? No, ¿Cómo que sí, pero padrinos? luego como me has superado me he quedado ya Me he superado, me has dejado a de rueda. Les debo favores personales en el mundo de cuando corría, de director, etcétera, etcétera. Yo me doy cuenta que indudablemente el ciclismo sigue siendo ciclismo, nos guste o no nos guste, porque antiguamente, primero, teníamos menos años, nos divertíamos, había menos cosas para divertirte y nos centramos más ahí. Ahora está todo mucho más... Pero nos han ganado el terreno. Y tú decías una cosa, que lo que tenemos que luchar es por la credibilidad. Esa es la base de todo esto, porque vamos a ver, fútbol y luego ciclismo. Y ahora es fútbol, motos,
fórmula, baloncesto, pepito, música, baile, y eso nos está matando. A pesar, o sea, además que la crisis económica a las empresas ha hecho mucho daño. También ha salido, y me parece un tema muy interesante, decíamos en el informe, 3.000 licencias, 150 clubes en Castilla y León. La promoción, ¿cómo está? Porque al final es verdad que... Pero eso... Esos datos como la economía que nos cuenta Zapatero, pues igual. Pues aparquemos los datos, lo que respiráis, porque al final es verdad, pues claro, te sale un Nadal y las escuelas de tenis, o te sale un Alonso, pero la promoción del ciclismo está un tanto parada, está ahí, siempre ha sido igual, ya mantiene la misma línea. No, hay un problema importante en el mundo actual, ¿no? para que la gente joven, los niños se dediquen al mundo del ciclismo, si no tienen un sitio muy cerrado donde poder competir, y es que los padres no les dejan salir a la carretera. Los padres, como es lógico, tienen miedo a la circulación. Corredores profesionales que dominaban muy bien la bici han muerto por accidentes de coche porque algún coche despendolado se le ha llevado por delante. Es complicado. Y eso es un hándicap muy grande para decir a un padre o a un chico. Entonces, lo importante es potenciar los velódromos, lo importante es potenciar los circuitos urbanos, lo importante es potenciar incluso en las edades más tiernas lo que había antes, aquellos famosos gincanas, ¿te acuerdas? Para que el chaval aprendiese a dominar la bicicleta. Yo he hablado con gente del Deporte de Valladolid, incluso con Borja de la Fundación, y yo creo que el ciclismo lo que necesita son campos de entrenamiento, esos circuitos del Mundial, de los 15 kilómetros, donde el ciclista no hay coches, no hay tráfico, está entrenando, está haciendo su trabajo, con una subida, una bajada, etcétera. Pero claro, hay que poner allí la carretera, el terreno, no sé qué, etcétera. Y eso no lo tenemos, porque los equipos están de paso. No hay un club con 100.000 socios que va a estar. Sí. Y otra cosa, el ciclismo no es al Tedebo como el fútbol. ¿Y en Europa esos circuitos existen? Sí, sí que existen, lo que pasa es que no se usan. En los mundiales. No, bueno, los mundiales. Pero hay países, como los que antes hablaba de las clásicas belgas, hay países en donde sí hay carreteras con muy poco tráfico. Hay un respeto desde hace muchísimos años al ciclismo y a los ciclistas. Así como un campo de entrenamiento en un velódromo vale para la gente especialista en llano, por ejemplo, o rápida, pues hacía falta un circuito de 14, 15 kilómetros que tuviese dificultades para los de carretera. Yo no hace mucho le he dicho a un presidente de Federación Territorial que por qué no aprovechaban para meter a los chavales en determinados días, sobre todo, en los circuitos de motos, en los circuitos de Fórmula 1, porque esos circuitos no funcionan todo el año. Depende, tienen momentos. Entonces, en esos momentos en blanco para lo que fueron creados, para las motos o para los coches, ¿por qué no meter ya a los chavales a que den vueltas? Porque los circuitos de coches y de motos... Sí, los de coches y motos están preparados para gente de correr en bicicletas. Claro, hombre, hemos corrido en el Jarama habéis corrido, claro. Salió la Vuelta a España. Ya ha habido finales de etapa en el Jarama, claro. Hay muchas carreras que transcurren por circuitos. Claro. El Spa-Francorchamps, ahí ha llegado muchísimas veces. Y en Italia hemos corrido también por allí, una etapa salimos. En Alemania un mundial acabó en el circuito aquel. No existe la más mínima atención al ciclismo en estos momentos. O sea, la gente se ha dejado ir un poco por lo que estábamos hablando antes y es muy preocupante, ¿no? O sea, de un lado la seguridad vial, de otro lado el tema del dopaje, se quiera o no. El caso es que a raíz del boom del ciclismo español, el ciclismo español, digamos, más reciente, ha habido dos booms, ¿no? El uno fue el de Perico Delgado y la época de los 80, y el otro ha sido evidentemente Indurain, ¿no? Y se llenaron las escuelas, había infinidad de clubs. Hay que darse cuenta que también el ciclismo no está regulado como el resto de los deportes, ni vive ni se mantiene como el resto de los deportes, porque solo puede vivir fundamentalmente de los sponsors, patrocinadores que forman los equipos, ni después está organizado de manera que ese trabajo, si no lo llevan a cabo clubs deportivos, que es muy difícil tener un club deportivo. Es que volvemos a lo de antes, es que antiguamente la gente pues tenía la afición por ver a los chicos del barrio, pues, se creaba un club para que bajaran allá a correr, se hacía una carrera en cualquier sitio, no importaba en qué barrio, ni el día ni la hora. Entonces, hoy eso es prácticamente inviable. Entonces, claro, la existencia de clubs ciclistas, cuando digo club deportivo son clubs ciclistas, que son los que organizaban carreras, que son los que montaban equipos, eso va desapareciendo, porque ya no existen, primero, Quijotes, que estén y segundo, la materia prima, que son los chavales que digan, bueno, que abro aquí un veloclub en el barrio, en el bar, así funcionaba, ¿no? El Paulino Tejero de Valladolid. El Paulino Tejero, efectivamente. Abro este club ciclista en un bar, que solían tener la sede y demás, ¿no? Y, en fin, todos los vecinos del barrio, sus hijos, se apuntaban y se creaba, se generaba esa excitación deportiva, que era el caldo de cultivo, para pruebas. Y, efectivamente, se organizaba una gincana, no importaba dónde, y se organizaban circuitos urbanos en cualquier calle del pueblo, etcétera.
eso hoy es inviable. Entonces, claro, el ciclismo se está muriendo en la base, muriendo en la base porque al no existir los clubs, nadie se preocupa nada más que decir, ahí va una subvención para que organicen ustedes la carrera del pavo o del jamón y poco más, ¿no? Pero siendo verdad eso que tú dices, que en la base está teniendo muchas dificultades básicamente económicas y luego de la propia infraestructura de que no hay carreteras, o sea, es complicadísimo salir a correr. Pero tú fíjate una cosa, has hablado del boom de los 80 con Pedro, has hablado del boom de los 90 con Miguel y ahora mismo tenemos un nivel infinitamente superior al de Pedro, al de Indurain. No me refiero a un señor, sino la colectividad. El ciclismo español ahora mismo es infinitamente mejor. Vamos, ¿de cuándo acá hemos tenido 5 ganadores consecutivos del Tour, 5 o 6 Tours consecutivos? Sí. Pues eso es la paradoja. Con personas distintas. Pero eso además me lleva un poco, que quería dar un giro un poco a la conversación, a lo que decía antes, de la falta de formación de los ciclistas y demás. Ahí en la base y en los colegios puede estar la formación, aparte de que ha habido ciclistas con una formación muy importante. Por decirte uno así a bote pronto, pues Pello Ruiz Cabestany, que es un hombre que estudió en el Liceo Francés de Burdeos y que es un hombre que habla idiomas, que tal, y hay más, si vas buscando por ahí más, hay corredores, hay más, pero naturalmente esa formación tiene que arrancar paulatinamente a la formación ciclista, y esa formación hay que encontrarla en los 12, en los 13, en los 14 años y en los colegios, el chaval que está estudiando, y que hay que enseñar, meterle en la cabeza que puede seguir estudiando y puede correr en bicicleta, porque hay quien cree que cuando tú te dedicas de pleno a un deporte, no solo al ciclismo, a cualquier deporte, ya tienes que dejar los estudios. No, eso no es cierto, pero claro, si tienes la facilidad de poder hacer ese deporte dentro de tu mismo colegio, de tu mismo barrio, como decía Javier, es importante. Entonces lo que hay que hacer es potenciar a esos clubs, y las instituciones lo que tienen que hacer, en lugar de, como dice Javier, de dar un dinero para hacer la carrera del pavo, lo que tienen que hacer es decir a los clubs, usted encárguese de este y de este colegio y fórmeme a los chavales, no solamente para que dominen la bicicleta, sino para que dominen la vida, y que la bicicleta es una buena escuela de vida. Esta ha sido una tierra de muy buenos ciclistas, podemos enumerar unos cuantos. Yo no sé si creéis que eso es una casualidad o solamente ha funcionado el mimetismo, porque algunos, por ejemplo, nacieron y crecieron en torno a Béjar, otros al Barraco, al Tiemblo, Valladolid. Roberto Eras, Eladio Jimeno, la de Cubino, Carlos la figura arrastra Chava, está claro. Y la geografía ayuda a que salga la figura. La geografía mucho. La geografía, claro. En este caso mucho. Cubino fue un buen escalador porque es que entrenaba en un sitio donde tenía que subir puertos, ¿no? Salía de casa y se encontraba el primer puerto, ¿no? Y bueno, pues y Perico pues igual, salía a entrenar y tenía que subir por la sierra, ¿no? De todas formas, yo ahora también, otro tema que no hemos tocado aquí, yo creo que la gente ahora no está por la labor de sufrir. La gente joven ahora prefiere ser campeón del mundo de motos a ser campeón del mundo de ciclismo. O sea, eso de sufrir dando pedales, no creas tú que todo el mundo está... También hay mucho campeón del mundo por las noches. Sí. Eso también al ciclista le Bueno, pero veamos también una cosa, o sea, es que eso por descontado, o sea, si no se puede correr porque no hay carretera, si no hay carreras, si encima es durísimo, porque hay una etcétera, variedad tremenda pero yo doy por descontado, vamos a ver, que el ciclismo como práctica deportiva de competencia está muerto, vamos, hace muchos años, no ahora, está muerto, nunca. Pero nunca. Tampoco veo ya a nadie corriendo en Fórmula 1 por las calles, sino por eso el deporte es un deporte de élite. A ver si me explico, o sea, el ciclismo va a ser un deporte de élite de competición. El ciclismo... y la práctica se limitará al cicloturismo, que sigue habiendo y mucho, eso sí que ha crecido una barbaridad. Ahí tenemos un campeón y aquí otro, que no es campeón porque también sale. Pero bueno, quiero decir... Esa es la mentalidad que tenemos que tener. Cualquier tiempo pasado fue peor, como decía Tono, cualquier tiempo pasado fue anterior. Y ya no hay maletillas en las plazas de toros. Vamos a ver si es que es de cajón. Si es de cajón, si haciendo de intermediario ganas más que matando 6 miuras. Efectivamente. En cualquier operación, pues pero eso es la sociedad que avanza. ¿Cómo va a haber maletillas y cómo va a haber chavales entregados al ciclismo a machacarse con 14 años a coger un tren y marcharse a correr a Jaén? Pero el ciclismo no va a morir nunca. Nunca. El Tour. Las clásicas, la Vuelta, el Giro, la élite, la élite. Vamos. Sí, lo demás, bueno. Sí, lo que pasa es que para tener una buena élite hay que tener una buena base. Hay que llegar, No, pero eso será la pelea entre países. O sea, quiero decir, al final, ¿qué competencia hay y qué base y qué fuente hay en la Fórmula 1? Ninguna, con estos 4 señores
que buscan un patrocinador y se dedican a esto, y es un deporte que está moviendo muchos más millones que cualquier otra actividad deportiva que no sea el fútbol, la Fórmula 1, y no hay nadie corriendo por los circuitos. Lo que dice José Miguel es verdad. Yo recuerdo el hecho de cuando yo estaba mucho más metido en el tema de un corredor que conocéis todos, porque de juvenil fue muy bueno, pero luego ya se quedó parado, y un día me encontré yo con su padre y le dije... Pedro Lamas, sí, no, yo no quería decir el nombre, pero en fin, lo habéis dicho otros. Claro. Ahí debuté yo de director. Era un gran ciclista con un porvenir tremendo, y sin embargo un día le encontré a su padre y dije, pero ¿y qué pasa con Pedro? ¿Sigue corriendo en bicicleta? Y dice, has descubierto que haciendo así se va más deprisa y se cansa menos. Sí, esa es la clave también. No, pero yo estoy de acuerdo con Javier. El ciclismo, pase lo que pase, que iban para grandes jugadores. Bueno, y se quedaron, claro. Es que hay en todos los deportes. Yo digo que el ciclismo está atravesando su etapa de oro, que es muy importante por lo que decía antes Ángel también de la filosofía de vida, etcétera, y porque es salud y porque es contacto con la naturaleza. El ciclismo ha crecido de una forma impresionante en lo que se refiere al cicloturismo, a las marchas, al paseo, etcétera. Y eso es posiblemente más importante que el otro. Entonces, como las condiciones que se tendrían que dar no se dan para la práctica del deporte como competición, pues dejémoslo en una competición de élite, que yo, en mi opinión, es en lo que va a quedar el ciclismo. O sea, el día de mañana a lo mejor hay 200 señores que se dedican a esto, o 500 en plan súper profesional, que encuentran su sponsor, como encuentra Fernando. En la Fórmula 1 ponen el dinero, y los toreros de novilleros se pagan las corridas, ¿no? Y esto va a ser un poco así, el que encuentre patrocinador, mire usted, yo tengo una clase extraordinaria y me dedico profesionalmente a esto. Y si no... Y veremos las grandes carreras y seguirá manteniéndose. Y si no, el Tour, tú sabes que al final lo hace por selecciones nacionales, con lo cual los estados se van a volcar en el Tour, va a ser selecciones como antiguamente lo era, cada uno con su patrocinador, y aquí paz y después gloria. No es bueno, porque los ciclistas serán muy limitados, no habrá tantos como ahora, pero es lo que... ¿Tú has visto alguna vez algún partido de hockey patines aquí, en Castilla y León? La vida, no somos campeones del mundo. Pues no lo he visto. Yo no he visto a nadie, yo no conozco a nadie que juegue a hockey patines. En línea. Hockey en línea. Y hierba menos, ¿no? Yo como soy del Chami, pues el rugby y hemos ganado. De todas maneras, Javier, a mí me gustaría recuperar aquellos tiempos en los que, por ejemplo, en Valladolid hubo... Solo por la edad. No, bueno, no, pero aparte de todo. No, aunque que salgan otros, como aquellos que realmente hicisteis historia en el ciclismo de Valladolid y fuisteis los que lanzasteis un poco el ciclismo a la carrera, ¿no? Un equipo que patrocinaba entonces Saba, y en el que estaban Javier Mínguez, Germán Martín, Tomás Nistal y José María Gómez, casi nada. Pero tuvimos suerte que encontramos a Moncho, que fue el mecenas, que con Antonio Blanco, el difunto Salvador, etc., nos lanzó a dar, y empezó el ciclismo y entiendo que yo que fui director por esas circunstancias, por José Luis Blanco, que en paz descanse, por gente que al final se ha volcado con el ciclismo, ¿no? Y eso es imprescindible que haya patrocinadores. Yo, de todas las formas, después de ya ir entendiendo un poco resumir, yo te digo que soy incapaz de sentarme delante de la televisión a ver un partido completo y estar atento, que soy incapaz de ver una carrera de motos completa, que soy incapaz de ver cualquier deporte, y sin embargo sí soy capaz de no moverme durante 4 horas en una etapa grande del Tour, o en una clásica el otro día, por ejemplo, la París-Roubaix. Bueno, era espectacular. Pero no vale la opinión nuestra, nosotros somos fanáticos del ciclismo, pero es que vosotros tres en concreto habéis tenido una época en la que habéis vivido el ciclismo y os habéis dado cuenta que los valores humanos de los ciclistas son infinitamente superiores a muchísimos deportistas, mucho más cercanos. Bueno, la anécdota que tú contabas antes de ayer con Álvaro González de Galdeano, un corredor mío que jamás me ha contado un chiste, y Josito dice, es que con este me llevo mejor con el hermano, y siempre me contaba un chiste. ¿Un chiste? Yo no sabía que... Bueno, pues al final le arrancamos a que nos contara 2, fenomenal, y yo no lo sabía. Son muy tímidos, pero cuando se abren son gente de verdad. Bueno, señores, vamos a hacer una brevísima pausa para la publicidad y regresamos aquí en Espacio Abierto ya con los titulares, con la moraleja de este programa. Continuamos aquí en Espacio Abierto en Castilla y León Televisión, en este programa, aprovechando la celebración durante estos días de la 26ª edición de la Vuelta Ciclista Castilla y León, y vamos ya con los titulares. Javier Mínguez, ¿qué podemos decir de la situación actual que está atravesando el ciclismo? ¿Cuál crees tú que va a ser la perspectiva, el futuro en el corto plazo? El futuro en el corto plazo depende de junio, con la decisión del TAS a favor
o con sanción a Contador es importantísima para el ciclismo español, porque evidentemente puede correr el Tour o no puede correr el Tour, y eso le marca al ciclismo español en general, porque tenemos a Valverde cumpliendo una teórica sanción y nos quedaríamos un poco plof, sin ese corredor número 1 en el Tour de Francia. Eso sería importante, que Contador corriese el Tour de Francia. Ángel María de Pablo. Yo estoy un poco con la línea que yo creo que es la que iba a usar él ahora, de decir que el ciclismo está pasando por un momento delicado, naturalmente, pero que el ciclismo es un moribundo que va a gozar en el futuro de muy buena salud. Yo, por centrarte en un titular que además me lo ha inspirado, vamos, lo ha dicho antes Javier, el ciclismo no morirá nunca. Javier Ares. Pues en esa línea, hombre, en esa línea las reflexiones no disparan al pianista, ¿no? O sea, vuelvo a repetir que es el ciclismo el que más daño se está haciendo a sí mismo, con una persecución absoluta, una caza de brujas estúpida, ¿no? No disparen al pianista, que es el que pone la música y el que alegra el cotarro, y aquí en este deporte el más admirable es el ciclista, y los demás, los que fingen estar peleando contra algo, están haciendo un negocio descomunal y vergonzoso y obsceno. Muchas gracias, embajador. José Miguel Ortega. ¿Cuántas veces hemos visto a un ciclista sufrir en medio de una pájara, subiendo un puerto que parece que está muerto, y al día siguiente se recupera milagrosamente? Pues yo creo que el ciclista medio muerto es el ciclismo de hoy, pero estoy convencido de que mañana, en la etapa de mañana, el ciclismo volverá otra vez a impresionar, a hacer llorar, a hacer vibrar. El ciclismo es un deporte irrepetible. Pues nada, muchísimas gracias a los cuatro. No sé quién ha llevado el ritmo, pero la verdad es que ha sido muy ágil esto, ¿eh? Se ve que los cicloturistas... Venga, ponen a marcheta. Y eso que gente que no calla con el micrófono es muy difícil hablar. Y eso que hace un calor aquí importante. Cuidado al salir luego, que ya de noche aquí hace fresco, ¿eh? Una quiniela fácil, esta es muy fácil. ¿Quién va a ganar la Vuelta Ciclista Castilla y León? Todos dicen que Contador, yo digo que cualquiera menos Contador, para llevar la contraria solamente. Uno, por ejemplo, que no sea Contador. Pues Igor Antón o algún otro corredor por ahí, un colombiano que pueda dar la sorpresa en la subida. Sí. A mí me gustaría que fuese Contador, no porque gane Contador la carrera, sino para que cuando pase el control de negativo y el señor Pato Braya se dé cuenta de lo que está haciendo. Javier. Hombre, yo pienso que va a ganar Contador, porque voy a decir lo contrario, ¿no? Pienso que va a ganar el Contador, y es bueno que gane, porque va a demostrar que, más allá de las dudas que no se van a disipar, gana antes, durante y después, porque es el mejor. Yo creo que va a ganar el Contador, pero le van a hacer sufrir, ¿eh? Me consta que el Euskaltel viene fuerte y viene a ganar la Vuelta, y también estoy de acuerdo, hay colombianos que le pueden poner mañana las cosas complicadas. Muy bien, pues lo dicho, muchísimas gracias. He disfrutado mucho esta noche. Que os vaya bien a los cuatro. Gracias. Gracias, muy bien, ¿eh? Gracias, nada, muy bien. un placer. Señores, nosotros nos vamos. Regresamos la semana que viene, no, porque es Jueves Santo. Ya saben que además hacemos un despliegue importante de Semana Santa, que ustedes la disfruten en esta casa, pero la siguiente, si Dios quiere, aquí estaremos en Espacio Abierto. Hasta entonces, que pasen buenos días.